Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Recuerden, como todos los martes a la 1 de la tarde, para que nosotros le informamos y usted decide. Gracias por acompañarnos, por suscribirse. Cada día tenemos más gente, más seguidores y eso nos da muchísimo gusto. Y el día de hoy queremos compartirles que de veras que es un programa, pues yo no sé si los va a impactar, espantar, preocupar o ocupar. Yo espero que lo último. Nuestro tema el día de hoy es la deserción escolar en tiempos de COVID. Sabemos que la educación es básica para cualquier comunidad, grupo, país y que pueda crecer, desarrollarse y lograr mejoras. La educación debería ser siempre el número uno para que los seres humanos crezcan, se desarrollen y logren mejores cosas. Entonces, cuando vemos una deserción escolar por cualquier motivo, esto nos debe preocupar y las cifras que les vamos a compartir son impactantes. Tenemos un especialista, van a ver lo importante que es alguien que se encargue exactamente de lo que es la educación, nos pueda compartir su percepción y cómo ha vivido todo este proceso en los casi ya 2 años que vamos a vivir con el COVID. Y le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. Mariale, buen día. Hola Alejandro, buen día. Pues aquí un programa bastante interesante, ¿no? Como dices ahorita, creo que es de ocuparse, ¿no? Esto de la deserción escolar. Es que yo no sé, habemos quienes queremos estudiar más y más y más y decimos que nunca terminamos de aprender y que nos aventamos que sí una licenciatura y que sí una especialidad, que sí una maestría y un doctorado y un postdoctorado y miles de cursos y de diplomas. Y esa gente que dice yo ya no quiero estudiar, me pasa con mis pacientes, ¿a ti te ha pasado? Que digan yo ya no. Sí, luego pasan bien chiquitos en secundaria. Que dicen, no, ya no, ¿para qué? Es que eso de para qué, como que falta de, no sé, conciencia, visión de futuro, o yo no sé qué tanto influya hoy en día, sería tema de otro, porque muchos prefieren ser youtubers, tiktokers, influencers, es decir, no estudiar y sí ser famosos y ricos, ¿no? Pues sí, pero creyendo que es fácil y no es tan fácil. Pues sale uno de 1 millón o de millones, no sé, sí es mucho más complejo de lo que podemos pensar, pero las cifras que deseo compartirles antes de presentarles a nuestro especialista es nada más para ir calentando el programa, María, porque cuando yo las vi realmente me impactó. La deserción escolar del 2019 y 2020 fue, échate esas cifras, 2.525.330 de alumnos de nivel básico. Está más de 2 millones, 2,5 millones. Es que es muchísimo. Sí, Y de nivel así es. básico, la posibilidad de lograr un trabajo, de colocarse, de superarse, es mínima. Yo Así es. platicaba con alguien y veíamos que hace décadas estudiar la primaria era suficiente para colocarse. Después ya se exigió la secundaria para un trabajo decente, prepa, universidad. Hoy en día con doctorado apenas entras a la lucha. Sí, así Entonces, es. esta cifra me impactó. Y ahí les voy con la siguiente. 3.589.000 estudiantes de educación superior desertaron en este periodo de 2019 al 2020. 3 millones es muchísimo. Nuestro Sí, qué México fuerte, necesita. ¿no? No, son cifras que realmente impactan y creo que preocupan en el sentido de cuánta gente no se está capacitando, preparando para hacer mejor, sí, ellos mismos, el entorno y un país. Creo que a nivel mundial, no sé si estamos en los penúltimos o los últimos lugares de educación. Entonces hay que pensar en esto
Y algo que le va a impactar mucho a nuestro invitado que nos está escuchando, 18,000 escuelas de educación básica podrían cerrar. Nuestro invitado exactamente está abriendo una escuela, está dirigiendo una escuela y pues por ello lo importante de que esté con nosotros porque está apostando por la educación y yo aplaudo eso. Bienvenido Carlos Martínez Sánchez, director de UGMA, Universidad de Ciencias Médicas y Administrativas. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Un saludo también a Mariele. Estamos aquí a sus órdenes y muchas gracias por la invitación. Oye, pero qué feas cifras, qué preocupantes, o sea, es muchísimo. Sí, la verdad es que esta pandemia vino a ser un golpe muy fuerte para el sector educativo, para todos nuestros jóvenes. Como bien comentabas, yo tengo el gusto de dirigir una institución de educación superior. Es una universidad en donde sin duda la pandemia nos afectó muchísimo, ¿no? Esto empezó en marzo de 2020, cuando empezó toda la complicación que ya conocemos, ¿no? Toda esta situación de la pandemia, y ha repercutido de una manera impresionante en nuestros jóvenes. No tienen una idea de cómo ha repercutido de manera negativa este tema de la educación a distancia. Nosotros lo que tuvimos que hacer en marzo, cuando las autoridades indicaron que teníamos que cerrar la universidad, como ustedes bien recuerdan, fue por ahí yo tengo la fecha muy clara, muy exacta, el 20 de marzo nos mandaron cerrar la escuela por completo. Nosotros estábamos en un esquema de clases presenciales y tuvimos que migrar a un esquema de clases en línea de una semana a otra. Entonces fue un esfuerzo muy grande que tuvimos que hacer. Y sí, como dices, la verdad las cifras son alarmantes, ¿no? La cifra que mencionabas de las escuelas que podrían cerrar es sin duda un tema de alarma nacional, porque nunca dimensionamos el impacto de esta pandemia, ¿no? Es alarmante que tantas escuelas tengan que cerrar y tantos estudiantes se tengan que quedar sin poder continuar sus estudios o que tengan que buscar otras opciones, ¿no? Híjole, sí, a mí me impactó muchísimo. Yo quiero que la gente sepa que nuestro invitado es ingeniero, hizo la carrera en ingeniería industrial, tiene la especialidad en dirección de operaciones y Project Manager Professional, que es una especialización o es... Sí, es una certificación en administración de proyectos. Es una certificación que afortunadamente pude obtener para poder administrar proyectos de cualquier tipo en cualquier parte del mundo. Bien, qué interesante. Y bueno, parte de la experiencia es en el Nacional Monte de Piedad, la Universidad de Ciencias Médicas y Administrativas, donde actualmente es director, en Medicus, perdón, y bueno, muchas otras áreas también de la salud. Pero aquí lo preocupante, Carlos, y yo creo que empezaríamos con esta pregunta importante. ¿Demos por deserción escolar? ¿Es algo temporal, definitivo o se amplía todo? ¿Cómo lo podemos compartir con la gente que nos ve y nos escucha? Sí, mire, el término de deserción escolar indica cuando un alumno interrumpe sus estudios. Puede ser un alumno de educación básica, educación media, media superior o inclusive educación superior, ¿no? El término indica que el alumno está cursando de manera ordinaria algún ciclo escolar en estos niveles y por alguna circunstancia tiene que abandonar sus estudios, tiene que cortar el ciclo sin haberlo concluido. A eso es a lo que se refiere el término de deserción en el ámbito del sector educativo, ¿no? Hay diferentes tipos de deserción escolar, ¿no? Como bien lo mencionabas. Está la deserción temporal, lo cual quiere decir por algún tema de salud, alguna condición médica, o la deserción de manera definitiva, pues cuando el alumno deja de estudiar, ¿no? Lamentablemente en nuestro país se da la deserción escolar cuando los chicos tienen que trabajar
para aportar en sus hogares, ¿no? Eso es la deserción definitiva, cuando tienen que truncar sus estudios porque se tienen que dedicar a trabajar. Ese es un gran problema. Nosotros ahorita con el tema de la pandemia tuvimos de los dos tipos, deserción temporal y deserciones definitivas, ¿no? También el sector económico se vio muy afectado. Muchos de nuestros chicos tuvieron que salir a trabajar en medio de la pandemia, o sea, tuvieron que dejar sus estudios para buscar trabajar y aportar en sus hogares. Y también tenemos la deserción temporal, que son chicos que dejaron de estudiar, pero que más adelante se van a volver a incorporar. Entonces, esos son los dos tipos de deserción que se ubican dentro del sector educativo. Carlos, Mariale, desde mi perspectiva, yo no sé si compartan conmigo esta opinión, es preocupante la deserción escolar porque yo escuchaba, sobre todo los abuelitos decían que si alguien que estaba estudiando dejaba de estudiar por entrar al campo laboral, le iba a gustar el dinero y ya no iba a querer estudiar. ¿Sí la habían Es un oído? dicho que siempre dicen, ¿no? Claro, sí. Sí, la Pues verdad no, es que eso pasa. exactamente, entonces sí pasa, eso es realidad lo que decían los abuelitos. Y alguien que dice, voy a dejar de estudiar, en lo personal les comparto, tengo pacientes que me dijeron que el estudio vía internet no era igual y que desertaban hasta que ya pasara la pandemia, podrían asistir en forma regular a la escuela. Pero en ese tiempo, yo lo que les he explicado a los pacientes que, bueno, finalmente deciden, pero mi sugerencia es, ok, vas a dejar de estudiar, pero no dejes de prepararte. O sea, que sigan estudiando por su cuenta, tomando cursos. Ahorita hay mil opciones y demás, leyendo, practicando, etcétera, pero que el aprendizaje no se detenga, Carlos. Eso yo creo que es lo que debemos recomendar, ¿no? Así es, Alejandro, como bien lo mencionas, creo que siempre está en la voluntad de los chicos hacerlo, ¿no? Nosotros en la Universidad UCMA pusimos todo a su disposición para que pudieran continuar con clases en línea, ¿no? Que fue lo que nosotros hicimos. Afortunadamente, la pandemia nos llegó en un punto en el que la tecnología ya está más avanzada, ¿no? En el que podemos hacer un programa de radio como lo estamos haciendo ahorita, un programa, cada quien desde sus ubicaciones. Entonces, lo mismo pasa con las clases, ¿no? La pandemia nos llegó en un punto en el que pudimos continuar con un esquema de clases en línea. Los profesores también los que tuvimos que capacitar muy rápidamente porque todos estábamos acostumbrados en la universidad a clases presenciales, ¿no? Entonces, migrar a un esquema de clases en línea fue complicado, pero afortunadamente tenemos los medios para poder continuar con las clases en línea y como bien mencionas, lo importante es que los chicos no dejen de estudiar, que los chicos se sigan preparando. Y sí tuvimos muchos casos de alumnos que preferían darse de baja porque no aprendían de la misma manera que en línea, ¿no? O sea, que presencial, perdón. Entonces, las clases en línea como que a muchos no les acomodaba, no escuchaban bien al profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin duda los que tenían más entusiasmo pudieron continuar sin ningún problema sus clases. Exactamente, y algunos consideraban que, pues como no era lo mismo, mejor lo dejaban un tiempo, pero yo Exacto. creo que nadie de los que estamos aquí ahorita en el programa y de los que nos ven y nos siguen, consideraron que iba a durar tanto. Sí, Claro. así es. ¿Verdad? Yo digo, Sí. o te adaptas, ok. Yo tampoco sabía dar clases por Zoom, aprendí. Yo doy clases por Zoom y conferencias y entrevistas y programa, etcétera. Entonces, pues yo creo que es una adaptación y como bien lo dices, Carlos, qué bueno que ocurrió la pandemia en el 2020, cuando ya tenemos una tecnología que permite esto. Hay otras pandemias un siglo atrás que, bueno, la pasaron muy mal y muy diferente. Mi siguiente pregunta, Carlos, es, al momento que el COVID entra, influye, ¿se sabe qué tantos estudiantes dejan de estudiar por cuestión económica, dejan de estudiar por cuestiones de que no aprenden o por otras razones? ¿Sí se han hecho estudios, estadísticas o no? Sí, Alejandro, mira, nosotros en la Universidad UCMA tenemos una estadística que de marzo de 2020 a la fecha tuvimos una deserción como del 30% de nuestra matrícula. Y de ese 30% de deserción que tuvimos,
un 20% se debía a situaciones económicas en sus casas, ¿no? En los hogares de nuestros chicos. Pues sin duda las fuentes de los ingresos de los padres de familia o de los tutores o de quien mantiene el hogar, pues se vio mermada con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces los chicos tuvieron que desertar. Afortunadamente, la mayoría de manera temporal, y ahorita se van reincorporando poco a poco. Y de ese 30%, un 10% sí dijo: yo de plano no entiendo las clases en línea, no me gustan, no me gusta no poder participar, no escucho bien al profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Las complicaciones. Entonces, sí, es más o menos un 30% que tuvimos de deserción, y de ese 30 al 20 por cuestiones económicas, y 10 porque no les gustan las clases en línea. Así yo podría resumirlo, que es como nosotros lo experimentamos en la universidad, ¿no? De acuerdo a la estadística que llevamos. Muy buena estadística, y pensando en este 30%, no sé qué pienses, Mariale, pero mi preocupación es, ¿este 30% va a regresar? Yo creo que no. ¿Quién No sabe? Yo regresan también todos, creo que no. ¿verdad? No, porque pues al final algo deben de estar haciendo ahorita, ¿no? A lo mejor ya se acostumbraron o no sé, yo creo que es difícil. O Habría que lograron ver. campo laboral, Ajá. o finalmente no se recuperaron, siguen con una crisis económica, entonces pues por ello tampoco podrán regresar. Y pues algunos, que me preocupa esta parte, los que piensan que ya no hay que estudiar nunca, y se queda ya en la secundaria, en la preparatoria, y en peor de los casos en la universidad trunca. ¿Hay alguna o habría una forma de hacer que el mayor número de estos 30% que tienen ustedes en estadística en UCMAN regresen? Sí, mira, pues nosotros estamos ofreciendo muchas facilidades para que se reincorporen, ¿no? Estamos ofreciendo algunos esquemas de regularización para que se pongan al corriente en horarios más flexibles, para que ellos se puedan incorporar de nuevo en donde se quedaron, ¿no? Este tema de la pandemia, inclusive la SEP nos los ha marcado así, que tenemos que tener mucha flexibilidad en cuanto al rigor académico, ¿no? En cuanto a las políticas que normalmente llevábamos en la universidad. Entonces estamos siendo un poquito más flexibles para permitirle a los alumnos que se reincorporen, no desanimarlos, ¿no? Como pudiera haber sido por otra situación de me di de baja porque pues alguna otra situación hubiera sido más complicado, pero por la pandemia la verdad es que estamos siendo bastante flexibles para que no se desanimen y al contrario, se animen a regresar como bien lo comentas, ¿no? Nosotros tenemos la carrera de odontología, que es una de nuestras principales licenciaturas, y esa es una licenciatura que, como ustedes sabrán, es 100% Práctica. práctica, ¿no? O sea, para que los alumnos aprendan, tienen que estar con un paciente que normalmente son familiares, tienen que estar practicando con ellos limpiezas, extracciones, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros les ofrecimos a los chicos, lo que hicimos fue tomar materias en línea durante la pandemia, las teóricas, para dejar al regreso las materias prácticas, ¿no? Creo que eso también los estimuló un poquito y los está estimulando a regresar. Ahorita afortunadamente van regresando poco a poco, y también les estamos ofreciendo flexibilidad de pago, ¿no? Para que no se vean afectados tanto por el tema económico, que sabemos que a todo el mundo nos ha pegado. Tratamos de ser flexibles en sus esquemas de pago y damos facilidades de pago, condonamos recargos, cosas por el estilo, para motivar a los chicos que regresen. Yo creo que una motivación, no sé qué pienses, Mariale, porque si le decimos al alumno las ventajas de terminar una carrera, en el sentido de poder colocarse en lo que les gusta, en el ámbito laboral, ganar mejor, etcétera, a quienes no tienen esa terminación de carrera, o la preparatoria o secundaria trunca, ¿cuáles son las posibilidades de llegar a sus metas? Alguien que tiene ya una carrera, una especialidad, tiene mejores recursos para Claro. colocarse en el ámbito laboral, para Sí, ganar encontrar un mejor. mejor trabajo, encontrar un trabajo que les guste más, ¿no? Entonces, Claro. eso es bastante importante. Exactamente, como mostrarle al alumno esta parte de, a ver, ¿qué pasa si no terminas y qué pasa si sí terminas? ¿No?
Sí, nosotros lo que hemos visto, como bien mencionabas, es que muchos de los chicos que desertaron por temas económicos entraron a trabajar. Entraron a trabajar y ahorita, como seguimos con clases en línea de manera voluntaria, bueno, presenciales de manera voluntaria, muchos chicos que entraron a trabajar en la pandemia continúan trabajando y ya se les complica el regreso a las aulas. Entonces, nosotros ya les estamos empezando a plantear que en algún momento tendremos que regresar de manera, pues, presencial. Pero ahí es donde entran en un dilema porque ya encontraron un trabajo y quieren seguir estudiando. Entonces, ahí tendrán que tomar la decisión de continúo en la escuela o continúo en el trabajo, ¿no? Pero como bien dices, creo que lo mejor para ellos es terminar la licenciatura y después buscar una mejor oportunidad laboral. Sí, si se preparan, por supuesto, su pronóstico será mucho mejor. Entendemos que este ingreso que tienen en ese momento resuelve algunas cosas, pero hay que ser muy realistas, María Ale, Carlos, resuelve momentáneamente. No, a futuro. Si están pagando luz, agua, teléfono, gas, etcétera, pues esto va a seguir subiendo y necesitan nuevamente tener cada vez mejores ingresos. La vía o la forma es estarse capacitando, estarse preparando y pues siempre, ¿no? Algunas estadísticas y publicaciones mencionaron el abandono escolar de 5.2 millones, que me hace eco con lo que menciona el TEC de Monterrey, de estos 3 millones de estudiantes de educación superior y 2,5 millones de estudiantes de nivel básico, pues ya se suman estos 5.2 millones en su totalidad. Es una población muy grande, muy fuerte, pero aquí quiero preocuparlos a ustedes y a la audiencia más. Algunos sí entrarán al campo laboral para recuperarse o a lo mejor posteriormente se reincorporan a la escuela, pero hay otros que también se dedican a las drogas, hay otros que se dedican a la delincuencia. ¿Sí me explico? Habrá población también de alto riesgo en conductas autodestructivas y también es población que se tiene que trabajar, investigar, porque es población poco preparada y con alto riesgo. Y también sabemos si el ambiente influye o favorece estas conductas delictivas o adictivas, pues tienen mal pronóstico, ¿no, Carlos? Sí, sí, sin duda. La verdad es que estamos hablando de un caso muy real, ¿no? Que se dedican a conductas destructivas. Y aunado a eso, el tema del encierro, el tema del aislamiento social, contribuye para este tipo de conductas en los jóvenes, en los adolescentes. El aislamiento provoca que también se desvíen un poquito del foco que tenían de venir estudiando hacia, ok, ya me encierro en mi casa, estoy yo solo, ¿no? Y como dicen por ahí, ¿no? El ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Entonces, estar encerrados sin hacer nada, dejar la escuela, pues los lleva por un camino que tal vez no es el correcto, ¿no? Y sí, la verdad es que eso es un caso muy real, eso pasa, y bueno, pues lamentablemente cada vez crece más, ¿no? Y deberíamos nosotros como sociedad contribuir a crear mejores programas sociales para evitar este tipo de conductas, ¿no? No, ya yo un fenómeno actual que me compartieron los pacientes y me impactó. Me decía una paciente, una jovencita de 16 años que decidió la preparatoria, oye, ¿y cómo vas a resolver tu situación económica, no? Ah, pues me voy a conseguir un sugar daddy. Dios mío, de veras, dice yo, así se resuelve la situación o en ese pensamiento, eh, diríamos, pues si no mágico, preocupante, pues, de cómo voy a salir adelante. Es decir, creo que la tecnología y lo que se maneja mucho en bastantes redes puede ser también de peligro y de riesgo para estos adolescentes que pues dicen que me invite otro, ¿no? O conseguirse el amante que finalmente termina siendo el sugar daddy, ¿no? Sí, Esto preocupante, Carlos. Sí, te escucho.
Sí, perdón, la verdad es que sí es bastante preocupante. Quería comentarles que también hay el otro caso que tenemos de nuestros alumnos de mercadotecnia, por ejemplo, de la licenciatura de mercadotecnia, que también muchos han dejado los estudios o han perdido interés en estudiar esta licenciatura, publicidad, comunicación, mercadotecnia, por el tema de ser influencers, ¿no? Por el tema de a veces estudiar un curso de diseño, ¿no? O algún curso de comunicación y ya con eso entran a trabajar. Como hoy todos, bueno, no todos, muchos trabajos, el 80% ya se está volviendo digital, entonces ya en realidad los planes de estudio a veces se quedan cortos, ¿no? Con lo rápido que evoluciona todo el tema digital. Entonces chicos que estudian un curso de comunicación o que son muy buenos, que son talentosos, pues les gana la parte de el dinero rápido y la verdad es que todos los programas, los streamings, los empiezan a monetizar muy fuerte, ¿no? Hoy monetizan hasta los concursos de juegos de video, ¿no? Y entonces ya se vuelven influencers de esos juegos de video y ya empiezan a monetizar sus hobbies, se vuelven generadores de ingresos. Entonces ya la escuela, puta, quedó atrás hace 3, 4 años, ¿no? Para ellos, cuando la escuela pues no la necesito, porque yo empiezo a monetizar mis hobbies y empiezo a generar ingresos. Entonces, eso también está bastante complejo de resolver. Ah, pero ahí está el bemol, Carlos, Mariale. Alguien que tiene ingresos rápidos, fáciles, y no sabe administrarlos, Claro. Adiós ingresos. Claro. ¿Verdad? Mariale, el programa pasado hablamos de artistas que de repente se hicieron millonarios, futbolistas, boxeadores, y ahorita son pobres. Y ganaron millones, no miles, millones de pesos. Entonces, por eso yo insisto mucho con mis pacientes que la educación, la formación y el adecuado manejo de su vida, incluyendo el dinero, es necesario porque a lo mejor sí dan ese golpe de suerte, ¿no? Qué bueno, pero mucho dinero sin una buena inteligencia, una buena administración, un buen manejo del mismo, pues rápidamente se vuelven pobres. Así Sí, como vino, y no así se va. necesariamente el golpe de suerte va a durar toda la vida, ¿no? Puede ser muy momentáneo y luego. Sí, se tiene pensado, yo creo que debe haber estudios que el ser influencer, TikToker, YouTuber, etcétera, es una vida corta. No creo que sea una vida de muchos años. Hay tanta competencia. Muy, muy correcto. Entonces sí es preocupante esta parte y por supuesto que requerimos que quien decida tener otra fuente de ingreso y demás, no quite de su vida, de su preparación, la capacidad de organizar, administrar, invertir. Yo conocí el caso de Luisito Comunica, que es uno de los youtubers muy famosos, pero se puso abusado y empezó a poner restaurantes. Porque si se lo dedica nada más a gastar con viajes como lo hacía anteriormente, dice, el dinero se me iba. Sí hacía mucha publicidad, mucho eso, pero el dinero se va rápido si no se tiene una inversión que te permita crecer y obviamente hacer más grande este trabajo que se ha hecho, ¿no? Entonces necesitan capacitarse, por supuesto. Sí, así es. La verdad es que con una buena preparación, creo que todo radica, como lo comentas, en la educación, ¿no? Lamentablemente los deportistas, futbolistas, boxeadores, pues no pudieron tal vez lograr una licenciatura, una preparación, algo profesional que les permitiera ver a futuro, ¿no? Porque a lo mejor un influencer, un TikToker, YouTuber, pues va a durar 6 meses, 1 año, 2, 3, no saben, ¿no? Como decía Mariale, no saben cuánto les va a durar esa suerte, pero si se preparan y se administran a futuro, seguramente les iría muy bien, ¿no? No, y por supuesto desarrollar esa capacidad de preparación, de organización, de administración, de inversión, porque si no, la verdad, alguien les come el mandado, ¿no? Sí, y como esto evoluciona tan rápido, ya salió un influencer, luego sale otro, luego salen 3 mejores que tú, ¿no? O sea, a lo mejor
un Luisito Comunica es muy bueno en el 2020-21, pero para el 2022 va a salir un Ricardo, whatever, lo que sea, y pues le va a dar la vuelta y va a tener más seguidores, y ya Luisito, pues lo olvidaron, ¿no? Como es este medio, ¿no? Como tipo artístico. El público, o sea, te olvida de la noche a la mañana y ya, pasado mañana ya ni se acuerdan de quién eres, ¿no? Así pasa en ese medio, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es tener una formación. Era un poco el dilema que tenían los padres antes, ¿no? De, oye, es que tienes que estudiar una carrera, no, es que yo me quiero dedicar al fútbol, pero sabían que en el fondo, a futuro, les iba a redituar más una formación profesional que un tema de deporte, ¿no? O de dedicarse a actuación o canto o lo que fuera, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí el tema. Mencionas la palabra wherever, yo ahorita me acordé del Wherever Tomorrow. Ah, también. Uno de los, creo que el primer influencer, también sí, como es un cuate que creo que sí tiene carrera, pero no se asesoró bien, le plagiaron el nombre. No sabía. Llegó a ser tan famoso que el famoso manager de él le plagió el nombre y cobraba a sus espaldas y vendía a sus espaldas, etcétera. Y eso es precisamente por no conocer lo complejo que es cuando se tiene fama, dinero, muchos contratos, etcétera. Pues el artista o el youtuber o el influencer se dedica a lo suyo, pero requiere toda una información y saber de quién conectarse, a quién asesorarse para que esto funcione. Si no, pues como le ocurrió al Wherever Tomorrow, que pues fue una demanda y demás, y dice, pues yo nunca pensé que me iban a plagiar mi nombre, pues sí, hay aprovechados, ¿no? Claro, y por eso uno se tiene que informar también, ¿no? En todo. Entonces, sí es necesario la preparación y, por supuesto, la capacitación, y como yo digo, nunca termina. Carlos, ¿se tiene la evidencia si la educación online es de menor calidad que la presencial? Mira, estudios comprobados hasta el momento que yo haya visto no hay. Sin embargo, nosotros en la experiencia dentro de la universidad sí creemos que es mucho mejor la educación de manera presencial que online, sobre todo en el nivel educativo donde te encuentres. Es decir, en el nivel básico, pues es muy complicado a veces que niños de 7, 8 años, 9 años, los tengas pegados a una pantalla, ¿no? 5 o 6 horas al día. Es bastante complicado. En secundaria es menos complicado y así hasta nivel superior. Hoy, donde yo tengo el gusto de dirigir la universidad, sí nos cuesta trabajo que los chicos pongan atención a veces en las clases en línea porque pues están en su casa, se distraen con el videojuego, se distraen, y esto que ya son universitarios, te estoy hablando de jóvenes de entre 18 y 24 años, ¿no? Aún así nos cuesta trabajo que pongan atención al 100% en las clases porque se distraen con la tele, con que la mamá les pidió algo, a veces ni siquiera es su culpa, ¿no? Se distraen con que el papá llegó, el perro ladró, quiere comer, su hermanito, su hermanita necesitan algo y se distraen. Por eso es que a veces es complicado también para ellos poner atención en las clases en línea. Pero ya si te vas a nivel maestría, pues obviamente ya es gente mucho más responsable, de mayor edad, que ya en realidad cuantifica qué es lo que tiene que hacer en su tiempo de la maestría, ¿no? Y se encierra a lo mejor en un lugar, en una oficina o en un cuarto y toma 2 horas de su maestría, 3 o 4 horas son las que necesite. Entonces, creo que sí se ha mermado un poquito en nuestro caso de educación superior el tema de las clases en línea, ¿no? La educación se ha mermado un poquito por llevar las clases en línea. Es mucho mejor para nosotros tener a los chicos en las aulas para tener su atención al 100% y no tener distractores externos. Entonces, eso la verdad es que sí ha bajado un poquito el nivel de academia hacia los chicos. Sumado, supongo yo, Carlos, tú me dirás si es cierto o no, a ciertas carreras que, como ya la decías tú, odontología, se me ocurre veterinarios, por supuesto medicina, los mismos psicólogos, y hacemos prácticas y talleres y laboratorios, la famosa cámara de Gesell y todo lo que hacíamos en los laboratorios. Entonces, hay cosas que pues no se pueden sustituir, ¿no?
Sí, claro, sin duda. La verdad es que nosotros en la Universidad de Ciencias Médicas y Administrativas, también como lo comentas, tenemos la licenciatura de Psicología Clínica, tenemos cámara de GESEL y consultorios, pero sin paciente, de manera presencial, pues cómo le hacían los chicos, ¿no? O sea, sin cámara. Entonces, sí avanzaron mucho en la teoría, igual en odontología, avanzaron mucho en la teoría, pero sí lo que les falta todavía es la práctica, ¿no? Practicar en los simuladores de odontología, con pacientes, etcétera, etcétera. Creo que esa parte práctica se perdió y ha mermado en mucho la preparación de nuestros jóvenes. Creo que ya es hora de que regresemos. No sé qué opinen ustedes. Yo pensaba varias cosas, ahorita te paso la palabra, Mariale, porque lo escucho de mis pacientes. Cuando un paciente, Carlos, me dice, es que prefiero mis clases porque las tomo en pijama, en mi camita y con mi almohada al lado, ¿no? O sea, Sí. realmente no veo yo esa condición de alumno, de aprendiz, sino como que alguien que está pasándola muy a gusto y que probablemente no tenga esa misma capacidad retentiva, de atención, de aprendizaje, porque no está en este papel o en esa posición de, sino pues cómodo, en su cama, con su pijama y muy tranquilo. Entonces, pues obviamente esto no está bien. ¿Tú qué piensas, Mariale? Sí, claro, hay mucha más distracción, ¿no? Y creo que esto de que se conectan en pijama es muy común y luego muchas veces no les obligan a tener la cámara prendida, por ejemplo, ¿no? Entonces ni se conocen, ni saben quién está, ¿no? Se pierde toda la vida social, entonces pues sí es importante. Luego engañan, María, le ponen ahí la foto, ¿no? O muchos me han dicho, yo le digo al maestro, se Ay, congeló, ¿no? Sí, sí, o hacen luego sus tienen mañas. internet y no entran, ¿no? Correcto, correcto. Creo que no es el mismo nivel de asumirse como alumno. Desde mi percepción, se ha ido perdiendo todo lo que es ese levantarse temprano, desayunar rápido, bañarse, prepararse, el traslado de casa a escuela, que pasan muchas cosas en ese traslado, el llegar, ver a los compañeritos, la convivencia, bueno, el recreo, la torta, no sé, todo lo que se vive o vivimos como estudiantes y ese lugar, ese espacio y esa vestimenta que nos ponemos de estudiantes, creo que facilita el que se ubique esta parte de vengo a aprender, doy este espacio para ello y pues como bien lo comentabas, Carlos, todos los factores distractores, pues ya se han hecho muchos videos y memes y cosas que pasan en las casas en donde pues desde el que pasa de la basura o el que vende tamales De los o tamales. que siempre ahí está presente, etcétera, pues esto obviamente afecta mucho el aprendizaje. Mi versión, y ahí yo quería preguntarte, Carlos, creo que esta opción de aprendizaje en línea es temporal, sobre todo para el nivel universitario o preparatoriano, secundaria, pero que cuando se pueda, pues se retome. Bien lo dices, a nivel maestría, como que se tienen otras condiciones e inclusive sí se ha facilitado para quienes tienen un ritmo de vida muy movido, el que lo puedan hacer, pues no sé, desde su oficina, en su casa o hasta en su El coche. tráfico, ¿no? Sí, Claro, sí. Sí, la verdad es que la diferencia creo que es que a nivel maestría ya es el alumno quien busca estudiar algo. Y todavía a nivel licenciatura es muy promovido por los padres, ¿no? Que tienes que estudiar, tienes que estudiar y tienes que estudiar. Entonces, no es que salga tanto del alumno como en la maestría, que ahí sí definitivamente es por voluntad propia que se inscriben a una maestría, ¿no? Que inclusive a veces les cuesta su propio dinero estar pagando la maestría, ¿no? Y en la educación superior, pues todavía sí están motivados por los padres, son chicos de 18, 19, 20 años que todavía pues andan en el relajo, andan, su interés está en otro lado. No hablo por todos, porque también hay chicos bastante responsables, pero bueno, pues también hay los que su mente está en otro lado, ¿no? y hay que agregar la parte, pues diríamos, psicopatológica. Tanto Marieli como yo somos psicólogos y
hemos visto en muchos pacientes que se han deprimido, que empiezan a tener ansiedad, empiezan a tener estrés y estas condiciones pues tampoco están facilitando el aprendizaje. Entonces hay que atender también la salud mental del alumno para que pues pueda reincorporarse adecuadamente a el aprendizaje y a la condición escolar, ¿no? Sí, Sí, porque hay sin duda. muchos que también les está dando miedo regresar, justo por la socialización y ahora quién se van a encontrar y llevan mucho tiempo encerrados. Y sumado también, Mariale, al contagio, ¿no? Así, si todavía se pueden Claro, claro. contagiar, si hay una situación de riesgo, cómo se van a dar las cosas, y pues toda esta incertidumbre pues va a generar ansiedad. ¿Es así, Carlos? Sí, la verdad es que ahora que hemos regresado poco a poco, nosotros ya estamos regresando de manera presencial en un formato híbrido, ¿no? En donde una parte toma clases en el aula, otra parte toma clases desde su casa. Y lo que hemos notado es que chicos les ha estado un poquito de trabajo socializar. Unos empezaron la licenciatura inclusive en línea, ¿no? Nunca pisaron la universidad hasta ahora que van casi a la mitad de la carrera, y ya están empezando a regresar y apenas conocen la universidad, ¿no? Entonces les está costando un poquito de trabajo esa parte, como ustedes bien lo mencionan, socializar, entender un poquito el esquema de las instalaciones, de los profesores, ¿no? Pero bueno, poco a poco creo que vamos regresando a la normalidad, ¿no? Ahora Pues ahí te con el paso un tema. tip, Carlos, que a mí me pareció muy buena idea por parte del gobierno. Fíjense que tengo un paciente de la prepa 5. Desde que entró a la preparatoria fue virtual. Entonces, esta semana, el día de mañana, lunes, los invitaron a conocer la escuela, nada más a conocerla. Me parece muy Sí, buena sí, idea. yo también tengo un paciente con esa situación en otra escuela. Pues Ajá. está bien, ¿no? Está padre porque tiene uno que enamorarse de esa escuela, ponerse la camiseta de la escuela. Y una forma de ello es que pues la vayas, la conozcas, veas las instalaciones, sepas de las condiciones, etcétera. Yo recuerdo algo que a mí me enamoró mucho de mi universidad, donde estuve por muchos años, eran las famosas dinámicas de integración. Durante una semana íbamos a conocer a otros estudiantes de otras facultades, a conocer la universidad, a hacer dinámicas de integración, etcétera. Entonces, realmente vas enamorándote de tu universidad y yo creo que es una buena pauta, ¿no, Carlos? Sí, sin duda. La verdad es que eso ayuda a que los chicos les den más ganas de regresar, los motiva a tomar clases presenciales. Tengo el caso de alumnos que no sabían que teníamos canchas de fútbol. Fíjate, Llegaron en este ciclo, ¿a poco tenemos canchas de fútbol? Pues claro, hay canchas y más adelante estamos los torneos y todo, pero ahí todo mal la pandemia que no conocían ni la universidad donde estaban. no, pues todo lo que ofrece la universidad, la verdad, pues por supuesto las actividades deportivas, sociales, culturales, durante estos 2 años, muchas preparatorias y universidades, pues que antes hacían las noches Claro, coloniales, las estudiantinas, las kermeses, ¿sí o no, Sí, María? claro, era lo mejor. Está padrísimo, la verdad, eran cosas que permitían conocerse en otro ámbito, que bueno que lo hacía la escuela, uno participaba, me parecía una buena dinámica social. Entonces, todo eso, pues obviamente ahorita se ha perdido y hay que hacer que el alumno regrese con ánimo, entusiasmo y digo yo, se enamore de la escuela, ¿no? claro, claro, sí, sin duda. Y también nos pasó lo opuesto, en donde a la mitad de la licenciatura tuvieron que irse a clases en línea y ya no tuvieron graduación, ya no tuvieron ceremonia de toma de protesta, que la fiesta, ¿no? Pues creo que hay como de todo y ellos también se vieron como, pues nos decían, no vamos a tener ceremonia de graduación. Pues no, lamentablemente no, porque la pandemia ahorita no lo permite, ¿no? Entonces creo que ha sido todo un fenómeno esto de las clases en línea. Es parte de, finalmente, creo que nos adaptamos, hay que lograr lo mejor, hay que rescatar lo mejor de esto. Finalmente es un aprendizaje y pues
para ampliar la información, el conocimiento. Mariale, ¿qué nos tienes? ¿Hay libros, hay películas? Yo no encontré nada. Es, es complicado, pero sí, yo sí encontré un documental sobre justamente la deserción escolar por el COVID, pero es de Colombia. Igual está interesante, y es, bueno, está en YouTube y es por medio de la educación continua Uniandes, es quien lo transmite. Entonces, bueno, eso encontré con respecto al tema como tal, porque sí está complicado, pero con respecto al tema de deserción escolar en general, hay un largometraje que acaba de salir, de hecho, que se llama El aula vacía, ¿no? Que tiene que ver justo con esta deserción escolar. Y hay una película que se llama Mentes Peligrosas, que me pareció algo interesante porque es un grupo que la mayoría pues no termina, no se gradúa, ¿no? Y entonces llega una maestra nueva y pues lo que intenta hacer es que se gradúen. Está bastante interesante. Wow, y esto lo encuentran en dónde contigo, María de tus redes. Sí, claro, me encuentro en Facebook como @psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, en Instagram como @psicoterapeuta Mariale Buenfil y en Twitter como @mari-ale-1. Ahí me encuentro, para Y que suba las recomendaciones. yo creo, Mariale, hay algunas series y películas en donde bien, si no es la deserción escolar, es al contrario. ¿Qué pasa en las graduaciones? Luego los gringos son muy buenos para hacer películas en donde las grandes fiestas, las limusines, las flores, el baile y el amor y desamor, pero el poderle mostrar al joven que el graduarse es cerrar un ciclo muy importante de su vida y haber llegado a ese punto es un esfuerzo personal que hicieron y hay que valorarlo y hay que aplaudirlo, ¿no? Sí, claro. Ujú. Entonces, pues por ahí buscaremos algunas eh, películas que hablen de graduaciones con todas las cosas ahí raras, extrañas y extravagantes que pueden pasar, pero pues son comedias que nos alegran un poco la vida. Para Así es. ir concluyendo, Carlos, en tu posición como director de una universidad, ¿qué consejos podrías decirle a las personas, a los familiares, a los papás, al entorno, para evitar esta deserción escolar? Bueno, Alejandro, yo la recomendación que les podría dar es que se visualicen, ¿no? Que se vean a futuro, que se vean en 5, en 10 años, en dónde quieren estar. Yo te aseguro que la mayoría de la gente pensamos, bueno, yo quiero estar en un trabajo bien pagado, con una estabilidad económica, ¿no? Y esa solamente se los va a dar una preparación y una formación académica, ¿no? Un desarrollo profesional. Entonces, buscar los medios para que no deserten de sus preparaciones, ¿no? En el nivel en el que estén, ¿no? Puede ser educación básica, media o superior, que no deserten, que se vean a futuro, que se vean, que piensen cómo se quieren ver en 5 o 10 años. Y te aseguro que todos van a querer una estabilidad económica que solamente te lo va a dar la formación profesional. Sí, yo agregaría esto, si me lo permites, en el sentido de que obviamente pues tú eres quien está a cargo de una universidad, pero creo que puede servir mucho el que, ¿qué pasa si estudias y qué pasa si no estudias? Yo insisto mucho en esta parte de visualizarse a futuro. He tenido pacientes, y no de poquitos años, inclusive antes de la pandemia, que de repente me decían, Carlos, Mariale, quiero mi año sabático, porque terminaron la secundaria. Y de veras, me daba una risa, sorpresa y coraje. O sea, oye, yo estudié desde el kinder hasta el doctorado y nunca se me ocurrió el año sabático. Y pregunto yo, ¿y por qué quieres un año sabático? Para descansar. Pareciera que están cansados de la primaria y de la secundaria. Sí, también habrá que ver qué tanto fueron muy estrictos, ¿no? Con ellos. Puede ser, pero la suspensión, como lo decíamos al inicio del programa, esta deserción escolar, sea temporal o sea permanente, va a cambiar el ritmo de vida de alguien. No sabemos si para bien o para mal, pero sí hay que medir las consecuencias de esta deserción. Hablábamos de que van a entrar al campo laboral, entonces les va a gustar más el dinero, o no van a entrar al campo laboral, entonces se van a dedicar a la vagancia
y ya lo dijo Carlos, en la sociedad es la madre de todos los vicios, y conductas autodestructivas, y drogas, y delincuencia, y vagancia, etcétera, pues hacen gente que no es productiva para ellos, ni para la familia, ni para el entorno, ni para la sociedad. Entonces se tiene que medir mucho esta situación de ya no estudiar. Hay que pensarlo seriamente, ¿no, Carlos? Sí, la verdad es que como comentábamos, ¿no? ¿Qué pasa si haces una cosa o qué pasa si haces otra? A veces son jóvenes y no quieren ver un poquito más allá, ¿no? Se les hace muy fácil, ¿no? Porque su vida es como en el corto plazo, ¿no? Es como de mañana, en la semana, ¿no? Y no piensan tanto a futuro, pero bueno, eso creo que con el tiempo y la madurez se les va a ir dando. Para ir cerrando, creo que también la visión actual de los jóvenes es la respuesta o la gratificación inmediata. Creo que nuestros padres pensaban, terminó la carrera, entró a una buena empresa o a alguna buena institución y ahí hago carrera y me jubilo, 30 años. Hoy no, les dices 30 años, 30 meses, bueno, 30 días, no, es Quieren mucho. todo rápido y fácil. Pues bien dicen que ahora los millennials andan como saltando de un trabajo a otro porque se aburren muy rápido de una cosa, se hartan y se cambian de trabajo o se ponen a emprender, no les gusta ese negocio, emprenden otro y así andan, ¿no? Como de un lado a otro sin aguantar, ¿no? Sin ser constantes. Creo que también la constancia debería ser una cualidad que deberíamos tener. Para llegar al éxito. Y un dato más que por ahí encontré, Carlos, resulta que los millennials también son malos empleados. Ah, sí. Espero que no se nos echen encima, pero la verdad de las investigaciones y estudios de los empleadores, de los dueños de las empresas, dicen, es que un millennial, hijo, son inestables, son inconstantes, todo quieren, no saben ser empleados, quieren ser jefes. Exacto, Pues, esa es una característica, que quieren ser jefes a los 21, 22, 23 años, ¿no? Es complicado, a lo mejor nuestra sociedad todavía no está preparada para ese tipo de empleos, ¿no? Porque también uno como empleador trata de poner las condiciones adecuadas, ¿no? Pero no, a veces no son suficientes, ¿no? Para los millennials que quieren pues las cosas totalmente distintas y más modernas, revolucionarias, pero pues no estamos a lo mejor con las condiciones en nuestra sociedad para poder llevar a cabo eso, ¿no? Fíjense que estaba viendo yo un video exactamente de un estudiante de secundaria que confrontaba muy fuerte a su maestro por Zoom y le decía cosas como, es que usted no sabe enseñar, no sabe de tecnología, sus clases son aburridas, y es que debería de insertar esto y debería de hacer aquello y debería, o sea, el alumno dándole clases de didáctica al maestro, porque el alumno se siente que sabe más de tecnología que el maestro. Y a lo mejor en unos campos sí, pero de que el conocimiento lo tiene el maestro, lo tiene. Claro, sin duda. Y la experiencia. Por supuesto, pero sí, a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero el estudiante a veces es muy exigente y demandante con los maestros y muy confrontante y a veces agresivo. Sí. Sí, la verdad es que sí, y caen un poquito en la descalificación de no saben, está actualizado, lo de hoy es esto, lo que se usa es esto, eso ya no sirve, ya no funciona, está pasado de moda, ¿no? Pero pues es preparación, es formación, es estructura que se le da a los jóvenes, ¿no? Es estructura mental que se les debe inculcar, creo yo. Y bueno, pues invitar al estudiante más tolerante con los adultos, por Dios, ¿no? Sí. Ok. Así Carlos, es. te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado aquí en Decisiones Vitales. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga? Bueno, nos pueden seguir en las redes sociales de la universidad, es Universidad UCMA, en Facebook, así nos encuentran, y en Instagram también. Perfecto, pues esperemos que no sea la última vez. Nos gustaría más conocer cómo es ese regreso, ahora que ya estaremos
en próximas fechas, según el pronóstico, pasaremos aquí en la Ciudad de México a semáforo verde, y cuando ya regresen a clases, te invitamos para que nos cuentes un poco cómo ha sido esta experiencia de regreso, qué dicen los alumnos, se han adaptado, ya querían, no querían, se estaban adaptando, ¿no? Todo esto que nos puedes compartir, ¿vale? Claro que sí, con mucho gusto. Estaremos en contacto y te buscaré yo ya fuera del aire, porque ahí queremos hacer un convenio con ustedes para llevarles los diplomados de suicidología. Claro que sí, estamos a sus órdenes y con toda la disposición. Gracias, Carlos, gracias por estar con nosotros, y gracias, Mariale Buenfil. Agradecemos enormemente a Germán Olivares Valderrama, nuestro productor, a Guillermo Gómez, ingeniero de controles, Carmen Peinado, atención a los teléfonos. Yo soy Alejandro Águila. Síganos en nuestra página www.suicidología.com.mx. Tenemos diplomados de introducción a la suicidología, de tanatología, de logoterapia, de atención a adolescentes. Y bueno, pues la idea es ofrecerles toda una estructura académica para que se sigan preparando, que es lo que siempre estamos promoviendo. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes a la 1 de la tarde. Cuídense. Nadie debe tocar mi cuerpo, nunca. Yo exijo respeto. ¿Todo bien, mi amor? Sí, ma, mira, ven, siéntate. Te voy a enseñar lo que estaba dibujando. Sí, hija. Sabes que siempre puedes compartir lo que haces y lo que te pasa. Lo que sea. Ven acá. A ver, ¿qué dibujaste ahora? La violencia sexual también sucede en lugares confiables como el hogar o la escuela. Todas y todos somos responsables de evitar la violencia sexual hacia niñas y niños. Escucha, protege y denuncia. Marca 911. Yo exijo respeto. Gobierno de México.